Muy buenos días. Buenos días con todos. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a todos por conectarse. Mi nombre es Cristel Miranda, soy vicepresidente de Productos de Inversión. El día de hoy me acompaña Astrid Castro, especialista en productos estructurados. Y como lo pueden haber visto en la invitación, hoy vamos a revisar un poco cuáles son las oportunidades para invertir en innovación. Sabemos que son tiempos bastante complicados, cuesta tomar decisiones, cuesta ver las cosas con optimismo cuando todos los factores aparentemente indican muchísimo riesgo, pero lo que nosotros desde el área de productos queremos rescatar es que siempre pueden haber oportunidades, ¿no? Y hoy por hoy, sobre todo, uno de estos grandes aliados para poder capturar esas oportunidades son los productos estructurados. Nosotros desde Credicorp Capital Asset Management tenemos una mesa de estructuración bastante importante, bastante relevante, con muchísimas relaciones con diferentes contrapartes, que lo que nos ayuda es a poder de alguna forma idear productos, crearlos y poder llevarles a ustedes como productos que sean innovadores, pero que al mismo tiempo representen una solución de inversión, sobre todo en estos tiempos complicados. Entonces hoy vamos a revisar una estructura bastante particular, capital protegido, para que les voy adelantando un poquito, ya les va a contar más detalle, y adicionalmente que nos da acceso a una de las temáticas más importantes que ha cambiado el mundo, que ha revolucionado el mundo, que es la innovación. La innovación data de muchos años atrás. Hoy en día se habla hasta de una cuarta revolución industrial. El COVID sirvió mucho como para poder acelerar estas temáticas de innovación, y hoy en día existen diversas maneras de poder exponerse a la innovación. Para quienes estuvieron invertidos en innovación, probablemente desde el año pasado o de repente a inicios de este año, definitivamente ha sido un golpe duro, pero es por eso que esta estructura creo que calza bastante bien con el momento, calza bastante bien con los objetivos de los clientes de ustedes, los clientes que generalmente lo que buscan es preservar ese patrimonio que con tanto esfuerzo lo han construido. Entonces, sin más, le doy la palabra a Astrid para que les pueda contar un poco más en detalle de qué se trata esa oportunidad, y espero que nos puedan acompañar hasta el final. Cualquier cosita, tiene un botón de preguntas y respuestas en la parte de abajo o a través del chat, así que a lo largo de la presentación nos pueden hacer llegar sus preguntas y al final las vamos a responder todas. Muchas gracias. Gracias, Cris. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Me parece que se ve, ¿cierto? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me presento, yo soy Astrid Castro, soy parte del equipo de productos estructurados, y hoy, como les comentaba Cris, vamos a hablar sobre una alternativa que estamos ofreciendo a través de un fondo. Y la pregunta que vamos a responder hoy es, ¿cómo rentabilizar la innovación a través de soluciones que buscan preservar el capital? Pero antes de, digamos, responder esa pregunta, vale la pena hablar un poquito sobre cómo estamos viendo los portafolios hoy en día, ¿no? Normalmente siempre hemos tenido nuestros portafolios activos tradicionales, índices, acciones, bonos, que nos permiten tener una exposición directa, que de hecho son líquidos, puedo comprarlos y venderlos en cualquier momento, y que de hecho estoy esperando, digamos, ganar con su apreciación, ¿cierto? Entonces, así podemos ver este tipo de portafolio normal. Pero, sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado con nuestros portafolios? Ahora enfrentamos una coyuntura distinta, ¿no? Vemos que ahora el mercado tiene alta volatilidad, hay nuevas coyunturas de mercado en general, hemos atravesado la pandemia, la guerra, entonces incluso estamos entrando en un periodo de tasas al alza, entonces los portafolios necesitan activos que ayuden a diversificar la exposición y que de hecho actúen de forma mucho más defensiva, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, digamos, abordar esta necesidad? Los productos estructurados son una opción muy importante. Ofrecen distintos tipos de estrategias, entre ellas las de capital protegido, las de distribución, que buscan, digamos, generar flujos contingentes, las de participación, que buscan que el cliente o el portafolio pueda ganar incluso más que el activo al que se está exponiendo. Entonces vemos una evolución del portafolio en ya no un portafolio simple, sino un portafolio que de repente se expone al mismo activo, pero de tres formas distintas, ¿no? Aprovechando cuánto se puede apreciar, aprovechando sus fluctuaciones con una estrategia de distribución. De repente ya no tengo esa acción particular de forma directa, sino que entro a través de un producto que me permita proteger el capital ante ciertos movimientos, y bueno, siempre diversificando también con instrumentos de renta fija, ¿no? Entonces, realmente los portafolios, como los vemos hoy en día, han evolucionado. Entonces, ya que abordamos esta necesidad, ¿qué es lo que podemos hacer? Siempre, bueno, recurrir a nuestro banquero, a nuestro asesor, que de hecho tiene un equipo
especializado detrás, que somos nosotros, que busca generarles una oferta de valor, ¿no? Que busca ofrecerles el expertise, tenemos relaciones con múltiples contrapartes, de hecho trabajamos con aproximadamente 15 bancos grados de inversión, buscamos que sea una menor carga operativa para ustedes, que las condiciones también sean atractivas en cuanto al costo de oportunidad, y siempre de hecho buscamos que todo sea personalizado a lo que su portafolio necesita. De hecho, somos un equipo que ha colocado más de 1.500 millones desde el 2019 en conjunto, más de 1.500 productos en general, y el 81% de nuestros productos ha rendido de forma positiva también. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos estructurar? ¿Qué estrategias ofrecen este tipo de productos? Como les hablaba, la primera son los de capitales protegidos. Yo como cliente, ¿por qué entraría a un capital protegido? Y es porque quiero exponerme de forma conservadora, con protección de capital, a un activo que implique un poco más de riesgo como la renta variable, ¿no? De hecho, para todos nosotros, los clientes que somos de repente nuevos en este tipo de productos, siempre los capitales protegidos son la mejor forma de iniciar. Luego están los productos de distribución, que más bien buscan generar cupones, buscan generar flujos para el portafolio condicionados digamos, a cierta estrategia, y más bien este tipo de productos aprovecha las fluctuaciones del mercado, ¿no? Y luego están los productos de participación, donde más bien busco ganar con las subidas, incluso con las caídas de un activo, ¿no? Aquí claramente sí hay un poco más de riesgo, pero estas, digamos, son las tres estrategias que en general podemos ver para un producto estructurado. Vale la pena preguntarse cómo es que se componen este tipo de productos, ¿no? Hay dos activos que lo componen. El primero es el instrumento renta fija, ya sea un depósito, y luego tenemos el derivado financiero. El derivado financiero, como lo podemos definir en palabras sencillas, su valor depende de otro activo. Este activo le vamos a llamar un activo subyacente, ¿no? Entonces, el derivado financiero, de hecho, es el que determina el esquema de pagos que va a tener el producto, si es que va a pagar algún cupón, si es que va a proteger, digamos, el capital, si es que va, digamos, a ganar con la caída del subyacente. Al juntar estos dos activos, tenemos lo que llamamos el producto estructurado, ¿no? Entonces, ya teniendo esa definición en mente, vale la pena preguntarse cómo es que efectivamente se protege el capital, ¿no? ¿Cómo es que se pueden ofrecer capitales protegidos? Veámoslo en este ejemplo, digamos, que tenemos aquí en la imagen. Normalmente cuando desde el equipo de estructuración recibimos algún nivel de demanda, lo que hacemos es una parte va al instrumento renta fija, en este caso un depósito a plazo, y la otra parte la utilizamos para comprar el derivado financiero. Ambas inversiones suman la inversión inicial que obtuvimos. A vencimiento, lo que ocurre es que tenemos el depósito más los intereses, que cubre esta inversión inicial, que lo estructuramos para que cubra, de hecho, de esa manera, y además tenemos este rendimiento adicional del derivado, que en un capital protegido puede ser positivo o cero, y si es en un producto con, digamos, solo protección parcial, el derivado podría afectar el capital. Pero en un capital protegido no lo afecta, ¿no? Entonces, es así como a vencimiento podemos siempre proteger el capital en este tipo de estructuras. Ya que hemos hecho toda una introducción de los productos estructurados, sus beneficios, cómo se compone, vale la pena ahondar un poquito más en las inversiones temáticas y cómo podemos aprovecharla, de hecho, con productos estructurados. Entonces, primero definamos, ¿qué es una inversión temática? Este tipo de inversiones tienen como objetivo capturar las megatendencias que se están dando. Las megatendencias siempre están relacionadas a cambios seculares en el mundo, cambios que, digamos, marcan una tendencia, una nueva forma de comportarse. Entonces, ¿cómo se caracterizan ese tipo de inversiones? Son inversiones reflexivas y son racionales, ¿no? Normalmente en nuestros portafolios siempre buscamos exponernos a economías, pero ahora en este tipo de inversiones temáticas uno puede elegir a qué le apuesta, ¿no? De repente a la innovación, de repente a cambios en temas ambientales, de repente incluso a la igualdad de género. Luego son tendencias irreversibles, ¿no? Una vez que ocurren ya no hay una vuelta atrás, y creo que el ejemplo más latente y que todos vemos en el mundo es el Internet, ¿no? Ahora ya no hacemos nada sin Internet. Luego hay que buscar siempre que tengan un universo adecuado de inversión, digamos que no seas una tendencia, digamos, pequeña, sino que se esté, digamos, expandiendo. Y luego también aprovecha los cambios en los hábitos de consumo de las personas, ¿no? De hecho, la forma en cómo nos relacionamos ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, ¿no? De hecho, sobre todo con la pandemia. Ahora todo es mucho más digital, y de hecho es algo que esto también es parte de una tendencia. Entonces,
¿cómo yo como cliente, cómo puedo introducirme en este tipo de inversiones temáticas? Lo primero y lo más importante es reconocer que el mundo está cambiando, que estamos viviendo en un mundo globalizado, ¿no? Luego hay que identificar cuáles son las grandes tendencias que se están dando, que sean innovaciones, digamos, disruptivas. Y lo último es entender. Entender es muy importante porque no solamente es buscar una tendencia, sino es buscar factores, digamos, que la hagan crecer a largo plazo, ¿no? Que tenga un fundamento detrás. Luego, entonces, ya que tenemos en mente qué son las inversiones temáticas y cómo podemos, digamos, participar de ellas, vale la pena ver, realmente están creciendo, es importante, vale la pena el análisis, y es que la respuesta es sí. Normalmente en un portafolio tradicional tenemos este enfoque en objetivos mucho más generales, le apostamos a una economía, de repente a acciones particulares, pero cuando introducimos inversiones temáticas, nuestro portafolio, digamos que se vuelve tienen más portafolios, objetivos mucho más específicos y ya no solamente objetivos generales, ¿no? Entonces, si hablamos de las inversiones temáticas en general y cómo han crecido en estos últimos tiempos, vemos que, por ejemplo, del 2015 al 2020, pasamos de 155.000 millones de monto invertido en las inversiones a 426.000 millones, ¿no? Que es un aumento bastante grande y que de hecho ha tenido una tendencia y tendrá una tendencia positiva al alza. De hecho, también se hizo una encuesta a 300 inversionistas institucionales de Europa, fue una encuesta realizada por Bontobel, y el 64% mencionó que destinó al menos el 20% de sus portafolios en inversiones temáticas. El 42% piensa que de aquí a 3 años esta porción de su portafolio va a seguir incrementando en inversiones temáticas. El 44% cree que la pandemia ha potenciado el interés en inversiones temáticas. De hecho, vemos que el principal actor de la pandemia ha sido la revolución en la tecnología, ¿no? Ahora todos estamos mucho más digitalizados que antes. Y el 40% cree que su inversión temática ayudará a reducir el riesgo de su portafolio. Entonces, las megatendencias de las que hemos hablado a lo largo de la llamada, realmente podemos dividirlas en 5. Y son 5 megatendencias que están cambiando, están cambiando las economías, están cambiando las personas, cómo nos relacionamos, la forma en la que nos comportamos. De hecho, estas megatendencias van a darle como una nueva forma a la sociedad que se viene. Podemos dividirlas en 2 grupos. Las sociales, que tienen que ver con la revolución de la salud y la diversidad, y las irreversibles, ¿no? Los cambios demográficos, la crisis ambiental y la protagonista de esta llamada, que es la tecnología y la innovación. Entonces, pensemos ahora y reflexionemos sobre cuáles son los beneficios de estas inversiones temáticas, antes de ir a hablar de una en específica que es la innovación. Lo primero es que nos va a permitir exponernos a tendencias seculares a largo plazo y que apuestan a grandes cambios realmente en las economías. Luego son una cobertura ante otras estrategias. Normalmente siempre exponemos a nuestros portafolios a activos que nos permitan ganar con el crecimiento de alguna economía. Y normalmente esto está ligado a los ciclos económicos. Normalmente las tendencias temáticas, digamos que no van a estar tan ligadas a esas caídas que puedan tener, ¿no? Como la que estamos viviendo ahora, de hecho, en el mercado. Luego van a aportar mucho en cuanto a diversificación, vamos a poder acceder a distintos modelos de negocio y sectores de la economía, y luego son una fuente de generación de retorno, y de hecho son una fuente con bastante potencial por su capacidad disruptiva en general. Entonces, ahora ya podemos ahondar un poquito en la tendencia en la que venimos a hablar hoy día, que es la innovación. ¿Qué es la innovación? Es la aplicación de nuevas ideas, de conceptos, de productos, de servicios que puedan incrementar la productividad, la competitividad de los negocios, ¿no? Si hablamos de la innovación en general y nos digamos, remotamos hacia atrás, en 1781 teníamos la máquina de vapor, luego en 1876 apareció el teléfono, en el 1880 ya teníamos luz eléctrica, y en 1903 empezamos a transportarnos en avión, en 1923 apareció la televisión, en 1990 ya tuvimos internet,
Entonces hemos visto que a lo largo del tiempo la innovación de hecho es una tendencia que no se detiene. No diría que hay un momento en específico para entrar a invertir en este sector, pero sí vemos que es una tendencia que tiene, digamos, mucho potencial de apreciación. ¿Cuáles son los principales sectores que tiene este tipo de temática? El primero, la innovación automotriz. Ahora ya vemos, y es mucho más tangible, cambios en los automóviles, automóviles eléctricos en cuanto a sistema de seguridad, la computación de los datos, ¿no? Ahora, ¿qué empresa no tiene un sistema en el que pueda almacenar su información en la nube? La salud y la genética, que ha sido súper protagonista ahora con la pandemia. La conectividad, ahora realmente sin internet no vamos a ningún lado, ¿no? Y se ha vuelto parte de nuestras vidas. La inteligencia artificial también, ¿a quién no le ha pasado que ha conversado con algún bot cuando ha hecho alguna compra por internet? La robótica, que busca reducir el error humano, hacer procesos más eficientes. Ya que tenemos en mente todo este overview de inversiones temáticas, vale la pena preguntarse ahora como inversionista qué alternativas tengo para poderme exponer a este tipo de temática. Aquí les hemos traído algunos ejemplos. Tenemos el ARC de Cathie Woods, que es una gestora de fondos. Tenemos el Franklin Innovation, que es un fondo que invierte en innovación. Y tenemos otras alternativas como el índice Innovative Leaders, que es un índice, de hecho, que tiene cierta característica conservadora. Vemos que a lo largo del año la innovación ha sufrido un golpe bastante fuerte. Sin embargo, tanto el Franklin Innovation, el ARC han buscado o tienen cierta tendencia a recuperarse, pero vemos que en específico este índice de Innovative Leaders del que les converso ha amortiguado muy bien la caída del año. Y es porque tiene un cierto mecanismo de control que digamos, permite que no caiga igual que los demás activos. Se llama control de volatilidad. Entonces, ahora más adelante vamos a hablar un poquito sobre este índice y cómo es que se compone, porque de hecho este va a ser el índice del que vamos a buscar exponernos en nuestro fondo barrera condicional. El US Innovative Leaders es un índice que busca exponerse a 50 empresas de los Estados Unidos que invierten intensivamente en innovación. Este índice tiene como particularidad que tiene control de volatilidad. Ahorita en un momento vamos a ahondar un poquito en cómo es que funciona este control de volatilidad y cómo lo beneficia. Hablemos un poco sobre los retornos calendario. En general, el control de volatilidad permite que el índice vaya a tener retornos constantes. Y si vemos, digamos, el gráfico, podemos ver que el índice se ha mantenido, digamos, siempre positivo en momentos de alta volatilidad, y llamemos a la volatilidad estos momentos en los que el mercado siente miedo, hay riesgo, los precios caen, como en el 2008, por ejemplo, con la crisis no rindió tanto, y ya year to date lo vemos en menos 7,63, ¿no? Como en el gráfico anterior, que comparado a otras formas de exponerse a innovación se ha defendido bastante bien. La pregunta que toca ahora hacernos es, ¿cómo es que se defendió? ¿Qué hizo el índice para amortiguar esta caída? Y aquí es donde vamos a hablar sobre el control de volatilidad. Este índice tiene dos componentes por dentro. Un índice, digamos, de efectivo, de cash, y el otro es la parte que, digamos, que invierte en estas 50 acciones. ¿Qué pasa? En momentos de volatilidad, en momentos de miedo y de riesgo, lo que va a pasar es que el índice se va a rebalancear, se va a desinvertir de la parte de las acciones, que es lo que le está trayendo volatilidad, y se va a invertir más en esta parte de efectivo, que de hecho no rinde mucho, por lo que se va a limitar un poco el rendimiento del índice. En momentos de poca volatilidad, más bien, el índice va a buscar invertirse en la parte de las acciones, por lo que va a rendir un poco más, y va a invertirse mucho menos en la parte de efectivo. Es así, digamos, como amortigua la volatilidad del mercado. Si lo comparamos contra el S&P con control de volatilidad, para hacerlo comparable, vemos que también le saca un margen importante. Ya que hemos hablado del control de volatilidad y cómo es que se rebalancea cuando aparece, vale la pena, digamos, mencionar cuáles son los beneficios de este control de volatilidad. Y es que, aparte de amortiguar muy bien las caídas, incluso el índice en ciertos momentos de estrés puede darse el lujo de rendir positivo, algo que no muchos activos pueden hacer en el mercado. Veamos este gráfico. Aquí, por ejemplo, vemos al S&P comparado contra el US Innovative Leaders. Aquí vemos que el S&P en momentos de estrés, por ejemplo en el 2008, se cae bastante fuerte y nuestro índice se da incluso el lujo de rendir positivo. Entonces, el control de volatilidad tiene dos beneficios. Uno, va a amortiguar, digamos, la caída.
que pueda ocurrir en el mercado en momentos de volatilidad. Y dos, va a siempre funcionar como una autoprotección para el índice, ¿no? En cuanto a la limitación que va a tener este control de volatilidad, es que en momentos de mucho crecimiento, el índice no va a crecer de la misma manera. Entonces, siempre va a buscar tener retornos constantes, que de hecho oscilan entre el 5 y 6%. Entonces, realmente es un índice que siempre va a buscar autoprotegerse, y sobre todo en esta coyuntura de mercado, donde estamos viendo bastante volatilidad, donde la innovación se ha visto un poco golpeada por toda la coyuntura, creo que vale la pena revisar este tipo de beneficios. Si quisiéramos hablar un poco de qué empresas están involucradas en este tipo de índice, vemos que es bien diversificado en cuanto a sectores. Está la computación de los datos, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la robótica, innovación en salud y la innovación automotriz. Vemos de hecho también nombres súper conocidos: Bank of America, Walt Disney, Microsoft, Salesforce, Amazon, eBay, Alphabet, entre otros, ¿no? Solamente para acotar, o digamos para aclarar, todas estas 50 empresas se preguntarán también cómo han sido elegidas, ¿no? De hecho, hay un filtro para poder elegirlas, y es el número de patentes. Primero, en un universo de empresas que invierten en innovación, vemos la de mayor capitalización bursátil, las de más grandes, y luego analizamos el número de patentes que tienen invertidas en innovación con respecto a otros sectores, y luego también el número de patentes, digamos, que tienen contra sus empresas de la competencia. Es así como son filtradas y se obtienen, digamos, un ranking, y se tiene las 50 primeras dentro del índice. Este es un índice que se rebalancea de forma trimestral, las empresas. Qué importante es poder exponerse a este tipo de temáticas, pero qué mejor de hacerlo con una alternativa que puede ayudarme a preservar mi capital, porque si bien las inversiones temáticas son novedosas, llaman la atención, no tienen muchas historias atrás, ¿no? Como otro tipo de activos. Entonces vale la pena entrar de una forma un poco más protegida y un poco más conservadora. Es por eso que hoy vamos a hablar de este fondo que hemos sacado, el Credicorp Capital Barrera Condicional 13. ¿Qué es lo que busca este fondo? Este es un fondo cerrado que tiene un plazo de 36 meses y tiene como producto estructurado adentro un capital protegido con una estrategia de participación. ¿Cómo es que vemos esto? Si vemos el gráfico, vemos que hay dos escenarios. Tenemos el escenario de apreciación, el escenario de subida, donde si el activo, que en este caso va a ser el Innovative Leaders, sube, esta subida va a ser multiplicada por este factor de participación que vemos ahí, que está en un rango entre 1.20 y 1.40. El rango, digamos, el factor final se decide el día de la inversión. Entonces, el primer escenario es que si este activo se aprecia, nosotros vamos a participar de esta apreciación multiplicada por ese factor de participación y de forma totalmente ilimitada por los 36 meses que dio el fondo. El escenario alterno, más bien, es que entremos en una zona de protección y digamos que el capital ahí no se va a ver afectado, ¿no? Vale la pena recalcar que este fondo ahorita está en etapa preoperativa. Pueden ingresar suscripciones hasta el 13 de junio a través de la suite, si es que tienen un asesor o un banquero asociado. La comisión es de 1.5% anual, se venga de forma diaria. Y para, digamos, cerrar el tema de la estructura, vemos que en cuanto a activo que hemos elegido un activo que ya en sí se autoprotege, que no lo exenta de, digamos, de rendir negativo, pero tiene un sistema de autoprotección. Si a ese activo le sumamos encima esta estructura que más bien busca proteger el capital, y le agregamos este factor de participación que va a potenciar lo que pueda rendir el activo, creo que termina siendo una buena alternativa. De hecho, y es un feedback que hemos recibido en muchos lados, muchos se preguntan ¿por qué un plazo tan largo? ¿Por qué 36 meses? ¿Por qué no 12? ¿Por qué no 24? Y es que vale la pena de repente tener una posición más táctica en activos como que se expongan a las rentas variables, a las economías, pero en una temática realmente y con poco data hacia atrás, vale la pena exponerse un poco más a largo plazo, ¿no? Sobre todo la innovación. No es que vayamos a ver una innovación, digamos, latente, de repente en 12 meses o en 24. De hecho, las patentes toman un poco más de tiempo, ¿no? Que de hecho es el filtro que se utiliza para ver, seleccionar a las empresas. Entonces es por eso que vale la pena hacerlo a 36 meses, tomando en consideración también que en general las inversiones temáticas buscan ser inversiones de largo plazo. Le hicimos un backtest a la estructura. ¿Qué es un backtest? Un backtest es un ejercicio de precios.
veríamos con este backtest cómo es que hubiera rendido esta estructura en el pasado si lo hubiéramos sacado. El backtest no nos asevera ningún rendimiento futuro, pero sí nos da una buena luz de qué es lo que hubiera pasado. Cuando realizamos el backtest con la estructura que les he presentado, vemos que en general tenemos retornos positivos. De hecho, el 33% de las observaciones nos da un retorno entre 8 y 10% para el producto. Para resumir y para cerrar, y como para mensaje hacia casa, hay 3 factores que hay que tomar en cuenta hoy en día. El contexto macro que estamos viviendo en los mercados, la temática de innovación y este producto, digamos, personalizado que busca cubrir esta nueva necesidad en el mercado de entrar de una forma más conservadora, creo que puede ser buen fit en los portafolios, sobre todo con la alta volatilidad que estamos viviendo. Y qué mejor que subirse a esta ola de innovación, a esta ola de inversiones temáticas en general, pero con cierta protección de capital, ¿no? Que en este caso es una protección del 100% del capital. Creo que eso sería todo. Muchas gracias a todos por conectarse. Espero haber sido clara, que les haya gustado, que haya podido captar su atención. No sé si hay preguntas. Sí, Astrid. Gracias, súper interesante. A ver, yo comienzo con algunas preguntas que nos han ido llevando por interno. Quizás si reforzamos este tema de la liquidez, me preguntan qué tan líquido es el producto. Así que sí, si nos cuentas un poquito más cómo es esa estructura. Sí, este es un fondo cerrado. De hecho, en etapa preoperativa, salir del fondo no tiene ningún costo. Salir ya en etapa operativa del fondo, sí se va a aplicar una penalidad de 10% sobre el valor cuota, como en todos los demás fondos que tenemos, de hecho, dentro de Credicorp Capital. La idea de entrar siempre a un producto estructurado en general es buscar mantenerse a vencimiento. De hecho, ese es el objetivo, pero sí es posible salir de forma anticipada con esa penalidad. Ya, perfecto. Perfecto. Ahí lo importante también, Astrid, es resaltar que la razón por la cual es a 3 años, ¿no? O sea, por un lado el término es la estructura para que te pague, pero también desde el lado intuitivo estamos en un periodo de corrección, entonces lo más prudente también sería poder tener un horizonte quizás un poquito más largo para poder darle tiempo a esta recuperación, ¿no? Y en línea con eso, te hago otra pregunta que nos han hecho llegar, que es respecto a la rentabilidad que has mostrado. ¿Esa es una rentabilidad de todo el periodo, anualizada? O sea, un poco como de lo que contaste en el backtest, si es que nos puedes contar cuál ha sido la rentabilidad anualizada de este producto. Sí, vuelvo a la lámina. El backtest es este ejercicio de precios y los rendimientos son anualizados. No es por todo el plazo del producto. Entonces, el 33% de las observaciones está entre 8 y 10, que es lo que ganaría, podrías ganar en el primer año, digamos, por decirlo así. Y el plazo del producto es por 3, ¿cierto? Entonces, sí tiene bastante pick-up, digamos, la estructura en sí. De hecho, lo que le da el pick-up, teniendo en consideración que los retornos del activo subyacente son medios constantes, es el factor de participación, ¿no? Que es mayor a 1. Entonces, eso le da, digamos, buen upside a la estructura. Perfecto, justo hacia ahí va mi siguiente pregunta, porque nos preguntan, el rango está entre 1.20 y 1.4 veces, digamos, que es un poco como la exposición apalancada que vamos a tener, es decir, si el producto sube 5%, yo voy a subir quizás no sé, un 6%, es decir, voy a multiplicar ese rendimiento positivo por un factor de 1.2 a 1.4. Pero ¿qué va a determinar que esté más pegado al 1.2 o más pegado al 1.4 al momento de cerrar la cotización? Eso lo definimos, de hecho, el día que invertimos. Ahorita siempre buscamos cotizarlo de forma diaria. Ahorita realmente se está manteniendo en el punto más alto, en el 1.4. Todo esto también influenciado por el alza de tasas. Como saben y como les había explicado al inicio, en un estructurado tenemos este depósito, que es el instrumento renta fija, y el derivado financiero. Mientras más me rinda, digamos, este depósito, yo voy a poder también fondear mejor la estructura que voy a comprar, el derivado que voy a adquirir. Entonces, como sabemos, la coyuntura de tasas está al alza, y eso es lo que ahorita me permite, digamos, poder plantearme, poder posicionarme ahorita indicativamente a hoy en ese 1.40. Igual ahorita al final siempre se define el día de la inversión, pero indicativamente estamos en el rango más alto ahorita.
Esos son puntos bien importantes, Astrid, porque, a ver, ustedes que están del lado de la estructuración lo conocen súper bien, los clientes quizás no tanto, pero en estos entornos de volatilidad, en esos entornos un poquito más inciertos, a veces estas estructuras salen aún más atractivas, ¿no? Entonces, hoy por hoy, como dices, el nivel indicativo está mucho más pegado a la banda superior, que es el 1.40. Vamos a ver cómo cierra esto, que es aproximadamente el 13 de junio más o menos, que vamos a cerrar el producto, pero si las condiciones siguen así, en verdad, eso favorece las condiciones de la estructura. Entonces tendríamos un producto que no solamente te protege el capital, sino que además te da una exposición aumentada, exponenciada, digamos, sobre la rentabilidad de subyacente, que es este índice de control de volatilidad sobre la innovación. Ahora, Tal cual. Astrid, una vez que, digamos, se completen los 3 años, se materializa la ganancia, ¿cuál es el impuesto que hay sobre las ganancias? ¿Quién lo retiene? ¿Cómo es ese proceso? Este por ser un producto, digamos, un producto peruano, tributa 5 y todo se retiene desde la SAF. El cliente no tiene, digamos, que tributar aparte. Eso por un lado. No sé si ahí puede responder, digamos, su pregunta. Sí, perfecto, perfecto. Entonces, al final del periodo, cuando se materializa la ganancia, se retiene el 5%, lo cual lo hace un producto tributariamente eficiente. Así que eso también es algo súper positivo que tiene la plataforma local. Sí, Eh, hay algo que me gustaría también agregar, y es que en cuanto a la estructura en general, a veces también hay cierta confusión en que Credit Core Capital da la protección de capital. No es así. En el proceso de estructuración, la protección de capital le está dando la contraparte con la cual pactamos el depósito, ¿no? Que de hecho eso lo definimos el día de la inversión. Vale la pena resaltarlo porque a veces sucede esta confusión. Nosotros, si bien estructuramos y ofrecemos el producto, la protección de capital está dada por el instrumento renta fija, que va a depender con quién lo pactamos. Ahí también quería agregarlo por si acaso, porque a veces sale ese tipo de dudas también, entonces para que lo tengan en cuenta. No, súper, súper buena la aclaración, Astrid. Y también nos preguntan, para una persona que está creando su portafolio y que por ahí que este es un tipo de producto quizás un poquito nuevo, cuando piensen en la asset allocation, ¿en qué bucket deberían asignar estas estructuras? ¿Dentro de la renta fija, renta variable o un alternativo? ¿Cómo lo deberían considerar? Este tipo de productos va en el bucket de renta variable. A pesar de ser renta variable, tiene cierto perfil conservador por la protección de capital, pero igual siempre debe ser considerado dentro de la renta variable por el activo que tenemos detrás, ¿no? Que es un índice que fluctúa en el mercado, que tiene acciones. Entonces sí, iría en la parte de renta variable, pero tiene un perfil bastante conservador porque igual protege el 100% del capital. Entonces, a vencimiento, el peor escenario es que solo te devuelva tu capital sin ningún rendimiento, que de hecho no es lo que buscamos. Correcto. Y en términos de la operativa del proceso de suscripción, ¿cuál sería esta operativa? ¿Se puede suscribir a través de algún portal o cómo sería en todo caso? Sí, para los clientes que tienen su asesor o su banquero, pueden ayudarse ellos y suscribir, digamos, en este fondo a través de la suite. Y para los clientes un poco más retail, pueden, con cualquier ejecutivo de banca exclusiva, también pueden, digamos, ayudarlos a suscribirse. Algo que es bien importante también es que si bien el fondo cierra el 13 y yo meto mi dinero recién en estos días, no es que va a estar mi dinero ahí sin ganar nada. Cuando digamos, hay suscripciones en el fondo, todo ese dinero que ingresa se manda a depósitos overnight. ¿Qué es un depósito overnight? Mandarlo, digamos, un depósito que se pacta de forma diaria. Entonces, si el cliente entró con 100, el día de la inversión, que sería el 13, no es que 100 entra a invertir, ¿no? Sino que lo que haya ganado en estos depósitos, que de hecho tienen una tasa pequeña, iría, no sé, pues 100.03, lo que haya ganado en el overnight. Entonces, eso también para comentarlo, porque a veces hay clientes que dicen, no, mejor entro el último día porque mi dinero no está ganando nada. Y no es así, ¿no? Entonces, esa parte también solo para comentar. Ya, buenísimo, sí. Y ahí respecto al proceso de suscripción también, entonces, ¿hasta cuándo estaríamos levantando las órdenes? ¿Desde cuándo cuenta, digamos, el valor de la inversión? Hay varias preguntas respecto a eso. Las órdenes las vamos a recibir hasta el 13 de junio. Inicialmente fue hasta el 30, hemos, digamos, extendido el plazo. Hemos visto ahí bastante demanda, entonces los hemos extendido hasta el 13, todas las órdenes a través de la suite, y estaríamos invirtiendo, digamos, el fondo esa semana, ¿no? Entonces a todos les va a llegar a través de sus banqueros, asesores, digamos,
el documento de ejecución del producto ya con las condiciones finales, donde van a poder ver cuál ha sido efectivamente el factor de participación, digamos, que se obtuvo el día de la inversión. Ya. Perfecto. Luego tenemos una pregunta. Dice, en otros bancos los productos de capital protegido, adicional a protegerte el 100% en los 2 o 3 años de vida, te entrega un rendimiento de 3 o 4% garantizado al margen de lo que pase con el índice. ¿Han evaluado esta característica para estructurarlo? La verdad es que sí lo hemos explorado. En dólares, en un producto en dólares, la verdad es que aún ese tipo de estructura no sale. Sí se lo hemos visto a otros bancos, creo que de hecho es una buena alternativa. Por ahora, para este fondo particular, no ha salido con este tipo de activo. De repente en soles, para un futuro fondo, vamos a buscar sacarlo, que es donde las tasas sí nos dan un poquito más. Pero sí, de acuerdo. Para este fondo en particular no va a tener esa característica. El rendimiento lo vamos a ver como pago a vencimiento y no va a haber un rendimiento o un pago mínimo. Todo va a estar ligado a cómo rinda el subyacente, que en este caso es este índice de innovación. Ya, buenísimo. Sí, ahí nos están comentando un poco también, Astrid, cómo es que nosotros llegamos a garantizar el 100%. Si es que puedes reforzar cómo está compuesta la estructura. Sí, les comento. Normalmente en un estructurado tenemos la parte del instrumento renta fija y el derivado financiero. Cuando nosotros buscamos invertir, y me voy a apoyar de esta imagen que tenía al inicio, denme un segundo. Ahí ya se puede ver mi pantalla, me parece. Voy a apoyar de esta imagen que vimos al inicio, y aquí creo que de forma gráfica les va a ayudar mucho a tenerlo mucho más claro. Cuando nosotros recibimos una inversión inicial, dividimos esa inversión en dos. Una parte va al depósito y otra parte va al derivado financiero. Entonces, a vencimiento, este depósito más sus intereses debería sumarme la inversión inicial. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el derivado es lo que va a darle, digamos, este rendimiento adicional si es que nuestro US Innovative Leaders rinde bien, ¿no? En caso no rinda, la forma en cómo el derivado está, digamos, estructurado es que no afecte el capital. Es por eso que decimos que el depósito, digamos, es quien está garantizando, el banco donde tengo el depósito es quien está garantizando esta protección de capital. Y para esa estructura particular, el derivado está estructurado de tal forma que no afecte el capital. De repente hay algunos clientes aquí que han podido entrar a notas estructuradas y vemos que hay productos también que tienen protección parcial. En este tipo de productos, por ejemplo, el derivado está estructurado de tal forma que sí pueda afectar el capital. Para un capital protegido no, ¿no? Entonces, por eso lo resumo en 2 puntos. El capital, digamos, está garantizado por el depósito donde se haya realizado con ese banco, y en cuanto a temas del derivado, el derivado está estructurado de tal forma que no lo afecte. Es por eso que a vencimiento tenemos estos 2 escenarios. O gano y esta ganancia está multiplicada por el factor, o el escenario contrario es que solamente tenga de vuelta mi capital sin, digamos, un rendimiento de por medio. No sé si ahí quedó mucho más claro. Sí, buenísimo, Astrid. Después tenemos una pregunta. Yo creo que los clientes también cuando piensan en portafolio no solamente piensan en el producto, sino la capacidad de endeudamiento que tiene su portafolio de inversión. Entonces, en línea con eso, si es que un cliente invirtiera en ese fondo, ¿cuál sería el ratio de apalancamiento que puede tomar para, digamos, tomar un préstamo colateralizado? El ratio está entre el 70 y 75%. Eso es lo que podría apalancarse para poder invertir en ese tipo de productos. Buenísimo. Ujú. Y, a ver, un par de preguntas más y terminamos. Sería, ¿cada cuánto más o menos se va actualizando este índice y cómo puede capturar a los nuevos ganadores del futuro? Habíamos hablado mucho de este tema de innovación y bueno, en la innovación siempre van apareciendo, digamos, nuevos competidores, ¿no? Van apareciendo estos nuevos disruptivos del mercado que buscan de alguna manera hacerse espacio en esta industria que se está volviendo bien competitiva. Entonces, más o menos de cara al futuro, dado que es un producto a 3 años, ¿cada cuánto podría este índice resetearse para poder capturar
esos nuevos ganadores del futuro, ¿no? Esa es una buena pregunta. Y es que el índice, digamos, rebalancea estas acciones de forma trimestral. Y lo que hace para rebalancear y la variable que toma en cuenta es el número de patentes que tiene cada una, ¿no? Evalúa qué tan grande es la empresa dentro del sector de innovación, uno, de ahí sacamos este universo, y va a evaluar qué número de patentes tienen las empresas. Digamos, comparado de dos formas. ¿Qué número de patentes tiene con respecto a las patentes que hay, digamos, que tenga en otros sectores que haya invertido? Y además las patentes que tenga con respecto a las empresas de la competencia. Entonces, si es que entran nuevas empresas o nuevas empresas que crecen en temas de innovación, van a entrar de hecho a esta lista, ¿no? Entonces, sí, el índice va a poder captar, de acuerdo al número de patentes, esas empresas nuevas que entren en el sector de innovación. Excelente, Ujú. excelente. Y otra pregunta, porque a ver, tú y yo lo hemos mencionado al inicio, ¿no? Este es al final un equipo de estructurados especializado con una cantidad de productos inmensa, entonces para otros clientes también, y ya pensando como en el futuro, que están como introduciendo este tema de los productos estructurados, ¿qué otro tipo de notas o qué otro tipo de estructuras digamos, solemos sacar dentro de esta plataforma para que tengan conocimiento o en todo caso el día de mañana puedan preguntar también a sus funcionarios proactivamente a ver qué productos tenemos disponibles? De hecho, ahora en esta nueva coyuntura y que hemos visto que la plataforma local en general se está reactivando, estamos buscando nuevas ideas, nuevos fondos que próximamente lanzaremos, pero estos nuevos fondos vamos a buscar que más bien den flujos, ¿no? Que por ejemplo, este fondo es de capital protegido con una estrategia de participación que busca ganar un poco más que el subyacente, que el activo. En los fondos que buscamos sacar, en los próximos fondos buscamos bien que tengan una estructura más de flujos, que de hecho al cliente creo que le gusta ver mucho eso, ¿no? Flujos que puedan ir como aportando mucho más a su portafolio. Entonces, eso es lo próximo que se viene, que de hecho espero que también todos se conecten al webinar, que veamos sus suscripciones también. Buenísimo, y ya para terminar, ahora sí hemos recibido un montón de preguntas. Tengo bueno, voy a aclarar una cosa sobre el tema de acceso al producto, y la última pregunta para ti, Astrid, sería, si es que estos resultados del backtest, que de hecho algunos me preguntan si son acumulados o son anualizados, por si acaso son anualizados, es decir, en promedio por año se obtuvo la rentabilidad que mostró Astrid. Si por ejemplo decía 6% en los últimos 5 años, entonces era 6% en cada uno de esos 5 años. Obviamente la distribución de esa rentabilidad no es igual en cada año, sino más bien quizás un año es 8, quizás el siguiente año es 7, el otro año es 5, pero en promedio anualizado es de 6% por año. Y lo que me están preguntando, Astrid, es que sí, considerando la comisión y además la protección de capital, ¿cuál sería, mejor dicho, el impacto de la comisión sobre esa rentabilidad esperada a vencimiento? Es decir, si es que a vencimiento yo obtengo una rentabilidad anualizada de 6% a nivel índice, ¿efectivamente el cliente estaría recibiendo ese 6% o estaría impactado por el tema de la comisión más el IGB? No, el cliente recibiría ese 6, la comisión digamos que ya está implícita y de hecho se ha devengado de forma diaria, entonces no es que le vaya a impactar mucho o, ¿verdad?, casi nada en lo que vaya a recibir a vencimiento. Ok, entonces digamos que la comisión está dentro, si es que el índice por haber motivos en 3 años rindiera negativos, el cliente recibe 100% de su capital de vuelta, y si es que el índice rindiera positivo, el cliente recibe el rendimiento positivo multiplicado por el factor digamos, de multiplicación, que es el 1.2 al 1.4, que hoy en día está más pegado al 1.4, y eso ya sería la rentabilidad neta para el cliente, es decir, no se va a ver afectado por fees adicionales. Lo único que sí, a esa ganancia hay que restarle el 5% de impuestos sobre las ganancias, que eso ya es un tema más que nada tributario, pero que se realiza dentro de la misma SAF. Ya, Efectivamente, tal cual como lo dijiste, Cris. buenísimo. Y por último, lo único que quería aclarar, porque sé que aquí hay muchos clientes, algunos pueden tener funcionarios, otros quizás no, otros tienen TIVA, porque me han llegado varias preguntas si es que ese producto está disponible a través de TIVA. Lastimosamente no, dado que es un producto que es cerrado, que levanta demandas a cierta fecha, luego de eso no se puede entrar, es un producto que está totalmente cerrado a 3 años.
Pero lo que sí pueden hacer es que en caso no tengan un funcionario, también pueden llamar al teléfono de la banca por teléfono del banco de crédito, o pueden acercarse a una agencia y los funcionarios deberían estar totalmente capacitados como para poder darles la información, o en todo caso ayudarlos a facilitarles el ingreso y la suscripción a ese tipo de productos. Entonces tenemos varios canales disponibles para que lo puedan hacer y nada. Creo que eso hemos cubierto ya casi todas las preguntas, ha sido súper útil, Astrid. Yo creo que más allá del producto, el hecho de, o sea, el producto en sí, que es la innovación, que es un producto que va a estar abierto, en realidad llévense la idea de que esta es una solución adicional, un complemento a los portafolios que ya seguramente tienen, o si de repente tienen acciones solas, o si de repente no tienen nada y quieren como iniciar de una forma tranquila, cauta, ¿no? Acuérdense que este es un producto con capital protegido, que en el peor de los casos se protege el capital, digamos, bajo la estructura que ha explicado Astrid. Y bueno, como les mencioné, también es un buen complemento para cualquier otro tipo de portafolio que tengan, porque quizás el día de mañana, ojalá podamos tener una recuperación y ojalá los activos totalmente líquidos puedan capturar esa recuperación, pero en caso siga habiendo una corrección, ustedes ya han visto que este año este índice con control de volatilidad ha aguantado bastante bien la caída y esperamos pues que pueda, si es que hay una recuperación, también poder capturar algo de eso y llevarnos una rentabilidad competitiva, atractiva en los próximos 3 años. Tal cual, gracias a todos por participar y nada, desde Credit Corp siempre estamos buscando generarles valor. Así que gracias a todos por conectarse hoy. Buenísimo, hasta un próximo webinar. Gracias, Astrid. Gracias a todos.